El confeti llueve sobre Las Vegas. 4 cinturones de oro y cuero descansan sobre los hombros de un solo hombre. Saúl Canelo Álvarez, el primer latino en la historia en unificar una división. Es la cima del mundo. Pero miren su rostro. No hay éxtasis. Solo el peso sombrío de una guerra terminada. Y mientras él respira, un veneno se esparce en las redes. Nunca será como Chávez. ¿Por qué el campeón mexicano más exitoso de la historia es también el más cuestionado? Para entenderlo, no debemos mirar sus cinturones, sino la cicatriz que esconde desde niño. Acompáñame a descubrir la herida que forjó a un rey, pero lo condenó a la soledad. Para encontrar la respuesta, hay que abandonar los reflectores de Las Vegas y viajar en el tiempo, a las calles de tierra de Juanacatlán, Jalisco. Un lugar donde el sol golpea con la misma fuerza con la que la vida golpea a los humildes. Allí, un niño de pelo rojo como el fuego y la cara sembrada de pecas no era una curiosidad, era un blanco. Saúl. El pecoso. El diferente. Cada apodo era una piedra, cada risa un golpe que dolía más que cualquier puño que recibiría en el futuro. La necesidad de la familia, un clan numeroso y trabajador, lo empujaba a subir a los camiones, con su hielera a cuestas, ofreciendo paletas heladas para llevar unas monedas a casa. Los puristas analizaron cada asalto bajo un microscopio. La victoria que debía ser su consagración definitiva, se convirtió en la pieza central de la polarización que lo definiría para siempre. Derrotó al hombre, pero no pudo derrotar a la narrativa. Esa noche, al vencer a su más grande rival, Canelo no encontró la paz. Encontró la prueba definitiva de su tragedia. Estaba condenado a caminar solo. La armadura que lo protegió del bullying, ahora lo aislaba de la gloria. Ganó la guerra más importante de su carrera, pero el fantasma de la desaprobación, lejos de morir, se había sentado en el trono junto a él, más fuerte e imponente que nunca. Y ese camino de soledad autoimpuesta, lo llevaría a un lugar aún más oscuro, a un abismo del que pocos regresan. Si quieres ser testigo de cómo un rey, en la cima de su poder, comienza a construir los muros de su propia prisión, suscríbete y acompáñame en la inevitable espiral descendente. La victoria sobre Golovkin no trajo el desfile triunfal que un rey esperaría. No hubo coronación. En su lugar, el silencio se hizo más denso, y el murmullo de los detractores se convirtió en un veneno que se filtraba por las grietas de su armadura. Saúl Álvarez había derrotado al hombre, pero el fantasma que lo atormentaba, el espectro de la desaprobación, ahora era más grande, más oscuro. Pero en esos pasillos rodantes, no había escape. Era el escenario perfecto para la burla, un teatro de la crueldad infantil, donde él era siempre el protagonista humillado. El niño que debía agachar la cabeza, tragar el coraje, y contar las monedas, mientras las risas resonaban en sus oídos. Hasta que un día, el dolor se convirtió en furia. Y la furia, en una decisión que lo cambiaría todo. No entró a un gimnasio por amor al deporte sino por desesperación. El boxeo no fue una elección, fue un arma. Un juramento silencioso de que nunca más nadie se burlaría de él. Sus puños se convertirían en su lenguaje, la única respuesta que sus agresores entenderían. En el rincón polvoriento del gimnasio de los Reynoso, encontró más que un entrenador. Encontró un refugio. Chepo y Eddie no vieron a un niño pecoso. Vieron una hoguera de orgullo herido. Una determinación de acero escondida tras una mirada desconfiada. Se convirtieron en los arquitectos de su venganza, los padres que forjarían esa rabia cruda en una disciplina letal. Cada golpe al costal era un insulto devuelto. Cada gota de sudor era una lágrima que se negaba a derramar. Estaban haciendo un guerrero, no en la cuna de la gloria, sino en la forja de la pobreza y la humillación. Se había alimentado de la controversia, y ahora caminaba a su lado en cada paso. Y fue entonces, en la cima de su poderío, cuando comenzó el verdadero descenso. No fue una caída de drogas, ni de alcohol, ni de las traiciones que destruyen a otros hombres. La autodestrucción de Canelo fue una obra maestra de la soledad, una espiral silenciosa y glacial hacia el interior de sí mismo. El campeón del mundo construyó una fortaleza, no con ladrillos sino con silencio. Se rodeó de los suyos, el círculo sagrado de los Reynoso, su familia, los únicos rostros en los que aún podía ver reflejado su propio valor. Fuera de esos muros, el mundo entero se convirtió en un enemigo potencial. Cada pregunta de un periodista era una emboscada, cada crítica en redes sociales, una daga.
Y en respuesta Canelo no se defendió con explicaciones, sino con un desdén que helaba la sangre. Sus entrevistas se transformaron en monólogos de un monarca atrincherado. No necesito demostrarle nada a nadie, repetía, con la mandíbula apretada. No me importa lo que digan los demás. Pero cada vez que pronunciaba esas palabras, la herida del niño pecoso de Juanacatlán sangraba un poco más. Porque sí le importaba. Le importaba tanto que tuvo que construir un personaje de hierro para que nadie viera cuánto le dolía. Todos hemos sido ese niño alguna vez, todos hemos sentido el aguijón de una palabra cruel, o una mirada de desprecio. Déjame saber en los comentarios cuál fue esa herida que, en lugar de destruirte, te obligó a construir la mejor versión de ti mismo. La rabia del niño humillado no se disolvió en el sudor del gimnasio. Se destiló. Se convirtió en un veneno helado que ahora corría por sus venas, un combustible silencioso y terrible. El gimnasio de los Reynoso ya no era un refugio, era una armería. Y a los 15 años, cuando otros jóvenes apenas descubrían el mundo, Saúl Álvarez ya lo estaba conquistando a puñetazos. Su debut profesional no fue el de un niño, fue el de un verdugo precoz. Cada pelea era una sentencia. Subía al ring, no con la ansiedad de un novato, sino con la fría determinación de un cobrador, que viene a saldar una deuda antigua, una deuda que el mundo tenía con él. Sus primeras victorias no fueron explosiones de furia, fueron demostraciones metódicas de dominio. El mundo del boxeo, acostumbrado al arquetipo del guerrero mexicano que va al frente, que intercambia golpes con el corazón en la mano, no sabía cómo interpretar a este muchacho pelirrojo. Él no era el torbellino que esperaban, era algo más aterrador, una calma letal. Esta nueva coraza, forjada en la amargura, lo aisló del mismo pueblo por el que decía pelear. México, que ama al guerrero que se abre el pecho y muere en la raya, no entendía a este rey calculador que parecía despreciar su afecto. Lo veían en sus autos de lujo, en sus mansiones de ensueño, y no veían al niño que vendía paletas, sino a un millonario que había olvidado sus raíces. La tragedia era que él creía estar honrando esas raíces, al volverse intocable, al demostrar que aquel niño humillado ahora era un dios de oro. No comprendió que el pueblo no quería un dios, quería un hermano. Y al cerrarles la puerta de su alma, se condenó a reinar en un palacio vacío. El veneno del aislamiento comenzó a afectar su arte. El boxeo, que había sido su lenguaje, su venganza y su salvación, se convirtió en una obligación. Una prueba constante. Ya no peleaba con la alegría salvaje de la conquista, sino con la fría y pesada carga de mantener un imperio bajo asedio. Y en esa mentalidad, en esa necesidad de acallar las voces con un acto de poder tan absoluto que nadie pudiera cuestionarlo, tomó la decisión que sellaría su caída. Subiría de nuevo de peso. Desafiaría a un gigante invicto, un ruso de técnica impecable llamado Dmitry Bivol. Un matador que estudiaba a la bestia, que la dejaba cansarse, que la hacía fallar, y en el instante preciso en que el oponente se sentía frustrado, en el momento en que su guardia bajaba 1 centímetro, el castigo llegaba. No era un golpe, era una disección. Un gancho al hígado que paralizaba, un uppercut que desconectaba la conciencia. Su defensa era un muro impenetrable, y sus contragolpes, el eco mortal del error ajeno. Los rivales caían, uno tras otro, no destrozados por una tormenta, sino desmantelados pieza por un cirujano del dolor. La cámara se enfocaba en sus ojos después de una victoria, y no encontraba la euforia salvaje de un conquistador, sino la satisfacción sombría de un científico que ha probado su teorema. Esta nueva forma de violencia, tan cerebral y tan implacable, sacudió los cimientos del deporte. Mientras tanto, el gigante mediático, Televisa, no vio a un boxeador, vio a un rey sin corona, un producto perfecto. El joven de Jalisco, con su piel blanca y su cabello de fuego, era la imagen de un ídolo prefabricado. Y se la fabricaron en oro. Lo pusieron en cada pantalla en cada hogar, lo bautizaron como el Golden Boy mexicano. La maquinaria de la fama se encendió, construyendo su leyenda a una velocidad vertiginosa. Era un acto de soberbia nacido de la desesperación. Si podía conquistar ese territorio imposible, si podía humillar a un hombre más grande y más fuerte, entonces, y solo entonces, el mundo tendría que arrodillarse. Sería su jaque mate contra el fantasma.
La noche del 7 de mayo de 2022 en Las Vegas no fue una pelea, fue un exorcismo fallido. Desde el primer round, se sintió una energía extraña en el aire. Los golpes de Canelo, aquellos que habían derrumbado a campeones, rebotaban en la guardia de Bivol como piedras contra una muralla de granito. El ruso no era un guerrero azteca, era una máquina de precisión soviética. Frío, metódico, impasible. No estaba allí para intercambiar honor, sino para desmantelar una leyenda, pieza por pieza. Y con cada jab que aterrizaba en el rostro de Saúl, no solo le robaba puntos en las tarjetas de los jueces. Le robaba el aura. La cámara se enfocaba en sus ojos entre asaltos. Por primera vez en una década, no había fuego. Había confusión. Había una frustración infantil. La del hombre todopoderoso que descubre de repente que su poder tiene límites. Intentó con todo, con el corazón, con la furia acumulada de años de críticas. Pero Bivol no era el fantasma. Era un hombre real, con un plan real, y ese plan estaba borrando a Canelo del ring. Cada victoria televisada lo hacía más famoso, pero paradójicamente, lo alejaba más del purista, del aficionado de la vieja escuela. Para ellos, no era un guerrero forjado en las cantinas, sino una estrella de telenovela con guantes. La misma plataforma que le daba el mundo, le negaba el alma de su pueblo. Pero a Canelo no le importaba. Su objetivo era otro. Con la disciplina de un monje y la precisión de un asesino, escaló los rankings hasta llegar a la cima. La conquista de su primer título mundial no fue una celebración, fue una confirmación. El cinturón verde y oro no era un trofeo, era la prueba irrefutable de que el niño pecoso que vendía paletas en los camiones ahora era un campeón. Había cumplido la promesa hecha a su familia, había vengado cada insulto con cada golpe, tenía el respeto que el dinero y la fuerza podían comprar. La gloria había llegado, imponente y deslumbrante, pero con ella, una sombra más grande y pesada comenzaba a proyectarse. Porque una cosa es ganar un cinturón, y otra muy distinta es conquistar el corazón de tu gente. Esa sería su verdadera pelea, la más sangrienta de todas, una que no se libraría sobre el ring. Si quieres ser testigo de cómo la corona se convierte en una jaula, y el respeto en una prisión, suscríbete y activa las notificaciones. El rugido de la multitud, que al principio era un himno de fe en su rey, se fue apagando hasta convertirse en un murmullo de ansiedad, y luego, en un silencio de funeral. Sonó la campana final, no hubo necesidad de esperar el veredicto, el lenguaje corporal lo decía todo. Canelo, con el rostro hinchado y la mirada perdida, sabía que había perdido mucho más que una pelea. Había perdido su invencibilidad. Le había entregado a sus críticos la prueba irrefutable que siempre habían buscado. La evidencia de que no era un dios sino un hombre. Y que ese hombre podía ser derrotado. El viaje de regreso al vestidor fue el más largo de su vida. El silencio allí dentro era más pesado que cualquier golpe recibido. Eddie Reynoso, el arquitecto de su gloria, lo miraba no con decepción, sino con un dolor profundo. El dolor de un padre que ve a su hijo enfrentarse a la verdad más cruel. La armadura se había hecho añicos. El rey estaba desnudo en su trono de soledad. El niño herido, aquel que se metió a boxear para que nadie más se burlara de él, estaba de vuelta, y el mundo entero, ahora sí, tenía una razón para señalarlo. La verdadera tragedia de este rey apenas comienza. El producto de la televisión había muerto. En su lugar, se erigía un monarca. La era de Saúl Canelo Álvarez no comenzó con una promesa, sino con una coronación a cámara lenta, pelea tras pelea. El boxeo encontró a su nuevo soberano, y este no pedía permiso para sentarse en el trono. Lo reclamaba con la fuerza de sus puños y el peso de su silencio. Las Vegas, esa ciudad de reyes efímeros y fortunas fugaces, se convirtió en su corte personal. Cada vez que su nombre iluminaba las marquesinas del MGM Grand, o del T-Mobile Arena, el mundo del deporte se detenía. Ya no era una pelea, era un evento. Era la misa de un nuevo dios del combate, y millones pagaban por ver, por ser testigos de su poder. Los contratos se volvieron estratosféricos, cifras que marearían a cualquier mortal, pero que para él solo eran el tributo lógico a su reinado. Se convirtió en el rostro del boxeo, el atleta mejor pagado del planeta. El niño que vendía paletas en los camiones de Jalisco, ahora coleccionaba superdeportivos como si fueran cromos, vivía en mansiones que parecían fortalezas, y se vestía con la opulencia de quien sabe que ha conquistado el mundo material. Tenía todo lo que el dinero podía comprar, todo lo que la fama podía ofrecer.
Había tocado fondo, no en la pobreza material que ya había vencido, sino en la pobreza espiritual de saberse conquistador de todo y dueño de nada. ¿Alguna vez has sentido que, sin importar cuánto luches, cuánto ganes, hay una voz, externa o interna, que te dice que no es suficiente? Si entiendes el peso de esa batalla silenciosa, deja un like como señal de que conoces esa cicatriz. El silencio de un vestidor después de una derrota es un sonido único. No es ausencia de ruido, es un vacío pesado, denso, que se pega a la piel como el sudor frío del fracaso. Para Saúl Álvarez, después de la noche contra Dmitri Bivol, ese silencio era un océano. Se ahogaba en él. La coraza hecha añicos, el aura de invencibilidad pulverizada, no quedaba el rey, solo el hombre. Un hombre despojado de su mito frente al espejo, viendo no al campeón unificado, sino al niño pecoso de Juanacatlán, escuchando de nuevo, después de tantos años, el eco de las burlas que creyó haber silenciado para siempre con sus puños. La derrota no fue solo en las tarjetas de los jueces, fue un colapso espiritual. El fantasma de la desaprobación, esa sombra que lo había perseguido toda su carrera, ya no estaba afuera, en las críticas de la prensa o en los comentarios de los detractores. Cada victoria era una reafirmación de su dominio. La conquista de la corona de una leyenda como el puertorriqueño Miguel Cotto no fue una simple victoria. Fue un traspaso de poder, una ejecución simbólica del viejo régimen para dar paso al nuevo. Canelo no solo ganaba, desmantelaba. Su defensa era un muro impenetrable, sus contragolpes, sentencias de muerte. Era un emperador en su coliseo, impasible, calculador, invencible. El aura que lo rodeaba era casi mística, parecía intocable. La disciplina que lo había forjado en la adversidad se había convertido en una armadura de oro macizo. Ya nadie se atrevía a susurrar que era un inflado. El respeto ya no se pedía, se imponía. Cada campanada inicial era el comienzo de una lección de maestría, cada rueda de prensa, una demostración de control absoluto. Había construido un imperio sobre la base de la duda ajena, ladrillo a ladrillo, victoria a victoria, millón a millón. Era el rey absoluto, el dueño del presente y el futuro del boxeo. El mundo lo aclamaba, los patrocinadores lo adoraban, sus rivales lo temían. Desde la cima de su montaña dorada, observaba el mundo a sus pies. Lo había logrado. Había silenciado a los que se burlaron del niño pecoso. Había demostrado a todos que era el más fuerte, el más rico, el mejor. Ahora vivía dentro de él, sentado en el trono de su mente, susurrándole que nunca fue suficiente, que su imperio estaba construido sobre arena. Los meses que siguieron fueron una travesía por el desierto del alma. El mundo exterior veía a un Canelo que se sometía a una cirugía en la muñeca, una herida física, tangible. Pero la verdadera cirugía, la más dolorosa, ocurría en la oscuridad, lejos de las cámaras. Era una lucha contra los demonios que la derrota había liberado. La soberbia, que había sido su escudo, ahora era veneno. El aislamiento, que había sido su fortaleza, ahora era una celda de tortura. Cada día era una batalla para levantarse de la cama, para enfrentar el peso de un legado que de repente se sentía frágil, manchado. Hubo días en que la idea de no volver a ponerse unos guantes era un alivio, una dulce rendición. ¿Para qué seguir? Había conquistado el mundo, ganado más dinero del que su familia podría gastar en 10 vidas, pero se sentía más pobre que nunca, porque había perdido la única cosa que realmente importaba, la certeza de su propia grandeza. En ese abismo, en esa noche oscura del campeón, una idea comenzó a formarse. No fue una estrategia de marketing, ni un cálculo de negocios. Fue algo más primitivo, una necesidad visceral. Pero en la quietud de sus palacios, cuando el rugido de la multitud se desvanecía y los reflectores se apagaban, el eco de su propia soledad era ensordecedor. Había conquistado el respeto del mundo, pero anhelaba algo que sus millones no podían comprar, la devoción incondicional de su propia gente. Se había convertido en una deidad del deporte, una figura de poder y éxito inalcanzable, pero en el proceso, quizás se había alejado demasiado del suelo que lo vio nacer. El rey tenía su corona, su cetro y su reino. Pero ¿de qué sirve un imperio si el emperador se siente un extranjero en su propia patria? Había construido la armadura perfecta para conquistar el mundo, pero ¿se daba cuenta de que esa misma armadura le impedía sentir el abrazo de su pueblo? Pero la cima es un lugar solitario, y una corona, por más brillante que sea, es terriblemente pesada. El imperio que Canelo había construido con sus puños era una fortaleza imponente,
Pero toda fortaleza tiene un punto ciego, una muralla que parece infranqueable, hasta que llega el enemigo indicado. Y el primer enemigo que encontró una grieta en la armadura de Saúl Álvarez, no fue un hombre de carne y hueso, sino un espectro, un fantasma intocable que danzaba bajo las luces de Las Vegas. Volver a casa. Volver a Jalisco. La idea parecía una locura para el mundo del boxeo. ¿Por qué arriesgarse a pelear lejos de Las Vegas, el epicentro de su poder? Pero para Saúl, no era una elección, era una peregrinación. Tenía que volver al origen de la herida para encontrar la cura. Necesitaba respirar el aire de su tierra, sentir el sol de Guadalajara en la cara, escuchar el español con el acento que lo arrulló de niño. Necesitaba dejar de ser Canelo, la superestrella global, y volver a ser, aunque fuera por una noche, Saúl, el hijo de Jalisco. La decisión fue tomada. El oponente, John Ryder, era casi una anécdota. Un inglés valiente, sí, pero el verdadero adversario no estaría en la esquina opuesta. Estaría en las gradas, en las calles, en los corazones de las 50.000 almas que llenarían el estadio. La verdadera lucha era por la reconexión, por la absolución. El campamento de entrenamiento fue diferente. Cada sesión con Eddie Reynoso no era solo para afinar la técnica, era para reconstruir el espíritu. Cada golpe al costal no era para aumentar la potencia, era para expulsar la duda. Cada gota de sudor no era para fortalecer el músculo, sino para purificar el alma. Eddie y Chepo ya no eran solo entrenadores, eran guardianes de su frágil fe, recordándole no al campeón que había caído, sino al niño que se había levantado de la nada. Su nombre era Floyd Mayweather Jr. Aquella noche del 14 de septiembre de 2013 no fue una pelea, fue una lección. Una lección de humildad televisada al mundo entero. El joven león de Jalisco, el conquistador que había devorado a cada rival, fue llevado de vuelta a la escuela por un maestro del arte de no ser golpeado. Canelo lanzaba bombas de poder que cortaban el aire, buscando un mentón que nunca estaba ahí. Mayweather con una sonrisa burlona se movía como humo, apareciendo y desapareciendo, dejando tras de sí el aguijón de sus golpes precisos y frustrantes. No fue una derrota física, fue una disección psicológica. El rey invencible había sido desnudado en el escenario más grande del mundo, expuesto no como un fraude, sino como un mortal. Por primera vez, el rugido de la multitud se convirtió en un murmullo de duda. Los críticos, aquellos que habían sido silenciados por su ascenso implacable, encontraron su voz de nuevo. Demasiado joven, decían. Fue expuesto, susurraban. No estaba listo. La derrota no solo le quitó el invicto, le arrebató el aura de divinidad que había construido. El fantasma de la desaprobación, ese enemigo abstracto que lo perseguía desde los autobuses de Juanacatlán, ahora tenía un rostro, una fecha y un nombre. Era la primera herida profunda, la primera cicatriz que no se veía en la piel, sino en el legado. Y entonces, llegó el día, cuando el avión aterrizó en Guadalajara, algo cambió en el aire. No era el regreso de un rey a su palacio, era el retorno del hijo pródigo. Al bajar las escaleras, no lo recibió un silencio crítico, sino una ola de calor humano, un rugido de afecto genuino que lo golpeó con más fuerza que cualquier puño de bívol. Eran su gente, familias enteras, niños con el pelo pintado de rojo, ancianos con sombreros que habían visto a leyendas ir y venir. No veían al millonario, al producto de Televisa. Veían a uno de los suyos, al niño que vendía paletas, y que había puesto el nombre de su tierra en lo más alto del mundo. Por primera vez en años, la armadura de Canelo se resquebrajó, no por un golpe, sino por una caricia. La noche de la pelea fue un ritual. La entrada al estadio, envuelto en la bandera de México, con los mariachis tocando Guadalajara, y 50.000 voces cantando al unísono, no fue el camino hacia un ring. Fue un bautismo de fuego y amor. Cada paso era una reconciliación. La pelea contra Ryder fue brutal, más dura de lo esperado. El inglés no se rindió, le abrió un corte a Canelo, lo hizo sangrar en su propia casa. Pero, un rey herido sigue siendo un rey. Canelo se levantó, aprendió de la humillación, y regresó más metódico, más defensivo, más letal. Reconstruyó su reino victoria tras victoria, demostrando que la lección lo había hecho más fuerte. Parecía que la sombra de Mayweather comenzaba a disiparse, que la corona volvía a brillar sin mancha. Sin embargo, el verdadero veneno,
La fuerza destructiva que amenazaría con derrumbar su imperio desde adentro, no llegó en forma de un rival, sino como un susurro en un laboratorio. En febrero de 2018, la palabra clenbuterol se incrustó en su nombre como una astilla envenenada. Un control antidopaje fallido antes de su esperada revancha contra Gennady Golovkin. La explicación oficial fue la contaminación de la carne, un problema conocido y documentado en México, una excusa plausible para su gente. Pero para el resto del mundo y especialmente para sus detractores, era la prueba que siempre habían buscado. La mancha de la trampa. Este golpe fue infinitamente más peligroso que la derrota ante Mayweather. Una derrota en el ring puede ser vengada. Una mancha en el honor es eterna. El clenbuterol no atacó su habilidad, atacó su disciplina, su sacrificio, la narrativa misma de su vida forjada en el trabajo duro. De repente cada músculo, cada victoria, cada knockout, fue puesto bajo el microscopio de la sospecha. Y eso paradójicamente fue perfecto. La redención no podía ser fácil, tenía que costar sangre, sudor y dolor. Tenía que demostrar frente a su pueblo que todavía tenía corazón de guerrero, que la derrota no lo había quebrado, solo lo había hecho más humano. Cuando sonó la campana final y el árbitro levantó su mano, la victoria fue secundaria. El verdadero triunfo ocurrió segundos después. Canelo no levantó los cinturones. Levantó la mirada hacia su gente, y en sus ojos no había arrogancia, ni desafío. Había gratitud. Se paró en el centro del ring, bañado en el estruendo de un pueblo que no lo juzgaba, sino que lo abrazaba. En ese instante, bajo el cielo de Jalisco, Saúl Álvarez ganó la pelea más importante de su vida. No ganó un título mundial. Ganó algo mucho más valioso. Ganó su hogar. Quizás, el verdadero campeonato no se gana con los puños, sino con la humildad de reconocer que incluso un rey necesita el amor de su gente para poder sanar. Déjame saber en los comentarios. Para ti, ¿qué significa ser un verdadero campeón? El eco de Guadalajara se desvanece. Los gritos de su gente, ese bálsamo que buscó por tantos años, se convierten en un susurro en la memoria. Y aquí, en el silencio de su propia cumbre, encontramos la respuesta a esa pregunta que nos ha perseguido desde el principio. ¿Por qué el campeón mexicano más condecorado de la historia es también el más cuestionado? La armadura de su integridad, tan cuidadosamente pulida, ahora tenía una abolladura irreparable. Se convirtió en el arma perfecta para sus enemigos, un asterisco permanente junto a su nombre. La primera grieta había aparecido en la armadura, y a través de ella, comenzó a filtrarse el veneno. El rey seguía en su trono, pero por primera vez, miraba a su alrededor con desconfianza, sintiendo cómo las sombras se alargaban en su propio palacio. Ya no luchaba solo contra el hombre en la esquina opuesta, ahora luchaba contra una duda que se esparcía como una plaga. Aquí, en este cruce de caminos, la tragedia comienza a tejer su red, y la pregunta que flota en el aire es inevitable. ¿Qué hiere más profundo a un guerrero? ¿La humillación de una derrota limpia, donde el mejor hombre gana, o la mancha de la duda que envenena cada victoria futura? La primera es una cicatriz en la piel. La segunda, una herida en el alma. Dime en los comentarios, ¿cuál de estas dos sombras crees que comenzó a devorar al rey? Después de la humillación y la mancha, un guerrero herido no busca una victoria. Busca una expiación. El honor no se gana con cinturones, se defiende con sangre, y la sangre de Saúl Álvarez hervía con el veneno de la duda. La respuesta no está en los cinturones que cuelgan de su pared, no está en los contratos multimillonarios ni en los estadios repletos. La respuesta está en la cicatriz invisible que el mundo nunca vio, pero que dictó cada uno de sus movimientos. Esa herida del niño pelirrojo de Juanacatlán, el que vendía paletas en los camiones, fue el combustible que lo forjó en un campeón metódico, disciplinado, casi invencible. Para sobrevivir a las burlas, tuvo que construir una armadura. Para conquistar el mundo, tuvo que levantar una muralla. Su boxeo, paciente y letal, no es más que el reflejo de un alma que aprendió a esperar el error ajeno para castigar, porque el mundo le enseñó que exponerse era invitar al dolor. Pero la tragedia, la ironía cruel de su corrido, es que esa misma muralla que lo protegió del odio del mundo, también lo aisló de su amor. Lo hizo un rey, sí, pero un rey en un castillo de soledad. México no le pedía perfección. Le pedía su corazón. Pero él, por miedo a que se lo rompieran de nuevo, les entregó victorias, récords, dominio,
Todo, menos la llave de su fortaleza. Exigió respeto porque creía que no era digno de amor incondicional. Saúl Canelo Álvarez no será recordado como el ídolo del pueblo que sangraba con una sonrisa como Chávez. La sombra del clenbuterol era una herida abierta, y frente a él se erigía el hombre que encarnaba el juicio del mundo. Gennady Golovkin. No era un rival, era un verdugo con guantes. El monstruo de Kazajistán, el depredador de sonrisa helada que nunca daba un paso atrás, el campeón del pueblo que representaba todo lo que los críticos decían que Canelo no era, un guerrero puro, frontal, mexicano en espíritu aunque no en pasaporte. La primera batalla fue un terremoto de 12 asaltos, una guerra fría sobre la lona donde la inteligencia quirúrgica de Canelo chocaba contra la presión inhumana de Golovkin. Cada segundo era una lección de tensión. Canelo el matador, esquivando, contragolpeando, haciendo que el toro kazajo embistiera al aire. Golovkin, la fuerza de la naturaleza, avanzando, siempre avanzando, absorbiendo castigo, para conectar sus mazos de piedra. El mundo contuvo la respiración, esperando una coronación o una ejecución. Al final, no hubo ninguna. El veredicto de los jueces fue un empate, pero en el alma de México fue una sentencia. Para los fieles de Canelo, fue un robo descarado. Para sus detractores, fue la prueba final. El niño mimado de los negocios no pudo con un hombre de verdad. La victoria moral que necesitaba para limpiar su nombre se le había escapado entre los dedos. No. Su leyenda es más compleja, más humana, más dolorosa. Será recordado como el gigante estadístico, el monarca absoluto de los números, quizás el mejor libra por libra que ha dado esta tierra de guerreros. Pero su verdadera historia es la de un guerrero herido que conquistó cada rincón del planeta, buscando el respeto que no encontró en el patio de su escuela. Conquistó el mundo pero nunca pudo conquistar del todo el corazón indomable de su propia tierra. Y es precisamente en esa falla, en esa humanidad expuesta, en esa tragedia de ser un rey incomprendido en su propio reino, donde reside su verdadera inmortalidad. No lo amamos por ser perfecto. Lo recordaremos por ser real. La historia de Canelo, como la de tantos otros gigantes, nos enseña que las batallas más feroces no se libran bajo las luces del ring, sino en la oscuridad del alma. Su legado no ha terminado, aún hay capítulos por escribir, y otras leyendas trágicas esperan ser contadas. Si quieres descubrir esas historias, si quieres seguir explorando la cicatriz que se esconde detrás de cada campeón, suscríbete y acompáñanos en este viaje al corazón de la gloria y la tragedia. El fantasma de la desaprobación no se desvaneció, se hizo más grande, más ruidoso, y ahora tenía un rostro, el de Golovkin. La revancha, un año después, ya no era una pelea por un campeonato, era un ajuste de cuentas con el destino. Canelo no regresó a ese ring como un boxeador, sino como un inquisidor buscando purificar su legado con fuego. Esa noche, algo cambió. El contragolpeador calculador fue guardado en una caja, y en su lugar apareció el muchacho de Juanacatlán, el que se defendía en las calles, el que no retrocedía. Por primera vez en un escenario de élite, Canelo fue el agresor. Caminó hacia el monstruo, lo miró a los ojos y le dijo con los puños: «Yo soy el mexicano aquí». Fue una declaración de guerra a su propio estilo, un sacrificio de su estrategia por el bien de su honor. Cada jab era un insulto devuelto, cada gancho una cicatriz que ahora infligía a otro. Ganó. Una decisión mayoritaria, tan cerrada como una herida suturada. Levantó los brazos en el centro del ring. Pero el aire no se llenó de gloria unánime, sino de debate. Había vencido a la bestia, había derrotado a su némesis en su propio juego, y aún así, no era suficiente. Los haters gritaron robo,